Bien, estamos de vuelta en edición nocturna, como le había informado ya previamente en el primer segmento de presentación del tema de esta noche en edición nocturna y de nuestros distinguidos invitados. Vamos a hablar de los pactos pendientes, como el pacto eléctrico y el pacto fiscal, y también de las designaciones que están pendientes todavía de producirse para llenar las vacantes en el Tribunal Superior Electoral, en la Cámara de Cuentas, eh, y en el Consejo, en las altas cortes, y también en la Defensoría del Pueblo, donde hay varios postulantes. Cuento con la muy amable y honrosa presencia del periodista Alex Jiménez, quien es director fundador del semanario Primicias, y el abogado Amaury Reyes Torres, esperando que en el transcurso del programa se incorpore un tercer invitado que confirmó su participación, el diputado Elías Báez, del Partido Revolucionario Moderno. Buenas noches, caballero. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Miguel. ¿Qué entienden ustedes que puede pasar en el ámbito político y social dominicano? Vamos a dejarlo de los pactos eléctricos y fiscal para después. Vamos a hablar de las designaciones pendientes, porque son muy importantes: la Defensoría del Pueblo, la Cámara de Cuentas y la vacante en la presidencia del Tribunal Superior Electoral, a pasar el presidente de ese tribunal a la presidencia de la Junta Central Electoral. Abogado. Bueno, ciertamente después de las designaciones ya de los jueces que integran, los miembros, perdón, que integran la Junta Central Electoral, lo lógico ahora queda por designar a los miembros del Tribunal Superior Electoral. Y es que estos tienen un periodo de 4 años conforme a su ley orgánica, y después de esos 4 años, que usualmente coinciden con el periodo como tal de elecciones, ya es momento de nombrar a sus sustitutos. Y para ello se espera que, aunque sea a final de año o principios del año que viene, el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el órgano que se encarga de elegir a los jueces del Tribunal Superior Electoral, escoja a los nuevos jueces y a sus nuevos sustitutos ya para los próximos 4 años, y atender todos los conflictos en materia electoral, así como los temas relacionados a registro civil y demás. Entonces se espera que después de esas elecciones que fueron muy particulares. Si subiera un poco el volumen, abogado, se lo agradecería. Sí. Después de estas elecciones que fueron bastante litigiosas, ¿no? Se espera de que el nivel como tal de los jueces de la próxima matrícula sean mejores, sean mucho más preparados, aunque vemos que en esta última matrícula de los jueces que ya van a salir, y ya salió uno de ellos, que ahora es el presidente de la Junta Central Electoral, hicieron un trabajo tremendo, extraordinario para el poco tiempo del lugar. Y ya vimos lo que puede ocurrir cuando se tienen organizadas elecciones combinadas tan grandes como estas, y la labor que tiene el Tribunal Superior Electoral de evaluar todos esos temas previos a las elecciones generales. Entonces eso es unos nombramientos, designaciones que se esperan lo más pronto posible. Señor Jiménez. Yo quisiera decir que ese proceso está un poco avanzado, Miguel, el de la selección de los 11, con excepción de la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, para el caso de un juez de la Suprema Corte de Justicia y para el caso del Tribunal Superior Electoral. Hay un elemento de avance en cuanto a la Cámara de Cuentas, que han presentado muchos candidatos sus expedientes, y hoy precisamente se le ha dado como una especie de gracia, porque parece que hay un requisito de que tienen que estar al día con el pago de los impuestos, y algunos tienen el problema, y entonces le han dado, al parecer, un pequeño plazo para que puedan solucionar su problema. Pero yo creo que el país puede salir airoso con el interés que hay de muchos profesionales de formar parte de estos organismos, y asimismo, como ocurrió con la Junta Central Electoral, es elevado el número de aspirantes a la Cámara de Cuentas, y habrá que ver cuál será la metodología que establecerá el Consejo Nacional de la Magistratura para comenzar a inscribir a los aspirantes a las demás posiciones. Yo creo que realmente hay que darle hacia adelante a este proceso para que no perdamos tiempo con esos organismos que necesitan esa energía nueva. La Cámara de Cuentas, por ejemplo, necesita esa chispa para corregir
lo que el presidente de la República le dijo al actual presidente de la Cámara de Cuentas, que prácticamente se lo cogió en un discurso presidencial, se creía que iba a renunciar de inmediato, pero Milagros Ortiz Bosch le pidió como directora de ética del gobierno que se mantuviera en el cargo. Y ahí está la situación en la actualidad con los expedientes presentados y el mantenimiento del doctor Álvarez en la Cámara de Cuentas. Hoy mismo acaban de suspender a más de 30 funcionarios precisamente por el asunto del incumplimiento de las declaraciones juradas ante la Cámara de Cuentas, y hay que profundizar todos esos cambios para bien del país. Ahora, el país salió de la elección de los miembros de la Junta Central Electoral, a pesar de que fue una junta que supuestamente fue resultado de un acuerdo político entre el gobierno y su partido, el PRM, y fuerzas de oposición que fueron aliadas en las elecciones del 5 de julio. Y a pesar de que esa junta ya ha sido aceptada y elogiada y vista como una buena solución del problema electoral con vista a las elecciones del 2024, es evidente que el país salió mucho más fragmentado con esa elección porque el partido principal de oposición, que fue gobierno hasta el 16 de agosto, denunció la formación de esa junta como parte de un conciliábulo en su contra, ¿no? Señalando que y objetando al presidente designado, que fue la única persona objetada por el Partido de la Liberación Dominicana de los más de 300 postulantes que se inscribieron para formar parte de la Junta. ¿Creen ustedes que en la elección de la Defensoría del Pueblo, donde ya la Fuerza del Pueblo ha propuesto a un dirigente importante de la provincia de San Juan de la Maguana, y el gobierno ha dicho que espera que el defensor del pueblo, como dice el estatuto y la ley que lo creó, debe ser una persona que no tenga una militancia activa en la política partidaria? ¿Creen ustedes que esas elecciones pendientes podrían ser elementos de fricción política o no? Pudiera ser, claro, sobre todo más ya salimos de una fricción política con la designación de los miembros de la Junta Central Electoral, pero ya tenemos que pensar en darle el voto de confianza o al menos presumir su buena fe para las próximas elecciones. De nuevo, como salimos de un periodo de elecciones a mitad de una pandemia, unas elecciones municipales que fueron suspendidas, la presión popular está sobre esta nueva Junta Central Electoral que va a tener muchos puntos que alcanzar para poder satisfacer el valor del pueblo, pero también con el defensor del pueblo, que aunque es un injerto propio de los sistemas parlamentarios, el defensor del pueblo requiere ahora un relanzamiento, sobre todo a raíz de una serie de sucesos que hemos tenido en República Dominicana, donde la población se ha sentido no defendida por los poderes tradicionales políticos. Se necesita a una persona más independiente, siendo la figura del ombudsman, del defensor del pueblo, aquella figura necesaria. Sería muy cuestionable de que una figura que ostente la representación de la Defensoría del Pueblo sea una persona que tenga alta militancia, porque lo que se busca es básicamente tener en esa persona la suficiente imparcialidad para poder llevar a cabo las distintas investigaciones y para poder apoderar los órganos jurisdiccionales del lugar y así poder procurar la defensa de los derechos colectivos y difusos y hacer cumplir la Constitución frente a los órganos de la administración pública. Miguel, hay un elemento ahí importante que comentar, y es el precedente que acaba de ocurrir en el Senado de la República con las aspiraciones de Eddie Olivares, que fue objetado por las altas instancias del Partido Revolucionario Moderno y del propio gobierno por ser un militante político. Ese fue el argumento que inicialmente se utilizó. Entonces, si se utilizó ese argumento con Eddie Olivares, en el caso de la Junta debe utilizarse también en la Defensoría del Pueblo para no permitir ahí colocar a un compañerito de cualquiera de los partidos que en vez de resolver la Defensoría del Pueblo lo que va es a convertir esa dependencia en una agencia de empleo y le va a quitar el carácter para el cual fue creado. A menos, licenciado, de que no exista un acuerdo entre el PRM y la FUPU, como ya existió con la elección de los miembros de la Junta Central Electoral.
y como ya existió en el Senado de la República para la designación de la mayoría senatorial, que implica una posición, un asiento en el Consejo Nacional de la Magistratura. Hay un elemento, Ujú. hay un elemento de Fidel Santana, que es del Frente Amplio, que también creo que pactó con el PRM en el proceso electoral, que precisamente está aspirando y está recorriendo el país y está llenando los medios de comunicación de notas de prensa y de comunicados con el apoyo regional. Entonces, si habría un acuerdo político, entonces habría un enfrentamiento entre esos dos partidos, la FUPU y el partido al que él pertenecía, porque ya renunció Santana. Es decir, que se pone interesante el tema desde el punto de vista de la definición de ese cargo. No, pero imagínense. Interesante y caliente, ¿no? No, Así es. tenemos que recordar también que aunque podamos tener la institucionalidad más fuerte, siempre va a estar ahí el elemento de la estrategia y los juegos por el poder político. Es algo que no se puede olvidar. El gran error de nosotros sería no prestarle atención, porque en la medida que estamos mirando ese proceso, más podemos de una manera u otra controlar que esa negociación tras bambalinas no dé un resultado que termine por afectar la institucionalidad, ¿no? Claro, no buscamos militantes, pero nadie aquí es totalmente ajeno a una visión política, pero mientras la militancia no sea palpable ni exista como tal y podamos tener a alguien relativamente técnico, yo creo que estaremos bien. Pero creo que lo importante es mantener vigente la vigilancia sobre este tipo de procesos, porque este tipo de negociaciones tras bambalinas se producen y originan malos resultados para la democracia en la medida que no estamos atentos como verdaderos veedores democráticos. Hay muchos temas en que son temas de mucha controversia en el ambiente político nacional. Tiene que ver la misma discusión del presupuesto nacional de la República, ¿no? Para el año 2021, si bien ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y creo que fue aprobado hoy o fue aprobado ayer o va a ser aprobado ya sin mucha discusión por el Senado, donde el partido de gobierno tiene una mayoría abrumadora. Es evidente que para la época en que nos encontramos, yo creo que añadir más elementos de fricción en el ambiente político no parece muy aconsejable. Por eso mucha gente tiende a creer que se dejará para enero, para comienzos de enero o comienzos del año próximo, la elección de esos funcionarios públicos sobre los cuales hay tanta competencia y tanta controversia, ¿no? Yo no sé, parecería aconsejable, salvo que no haya un interés de zanjar estos asuntos a la mayor brevedad posible. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que ahí hay elementos que hay que estudiar y que están íntimamente vinculados a todo, Miguel, al presupuesto, a pactos secretos, a negociaciones por abajo, a la influencia del sistema político dominicano para lograr objetivos políticos en las designaciones. Mira, en el caso de la Defensoría del Pueblo, llama la atención que hay 3 ex legisladores que están aspirando. El de San Juan de la Maguana, que es de la Fuerza del Pueblo. Henry Merán. Fidel Santana, que es del partido que mencionamos ahorita, y Guadalupe Valdés, que fue diputada en el pasado periodo, que está aspirando. No sé si el doctor Cruz Jiminián mantiene sus aspiraciones, pero es una persona que goza de mucho respeto a nivel de la sociedad, del pueblo de abajo, con la asistencia médica. Pero yo creo que él es más útil en esa labor social que en la Defensoría del Pueblo. La labor social, pero también el elemento de María Teresa Cabrera, que aspiraba y se retiró. Entonces, vamos a ver cuál será el rompecabezas que terminará generando esto de la Defensoría del Pueblo. Y sobre el presupuesto que tú lo mencionaste, hay un elemento que no se mencionó jamás esta semana, el de la reducción del 50% del subsidio a los partidos, que fue planteado por el presidente en un discurso para ser aplicado en el año 2021 por no existir elecciones el año próximo. Y como que el tema se cayó y entonces el PLD se retiró y los del PRM aprobaron mayoritariamente su presupuesto. Estos son temas. Pero la aprobaron con la reducción de las partidas a los partidos políticos.
Bueno, ellos serían los menos perjudicados, obviamente, porque están en el gobierno, ¿no? Correcto, correcto. Correcto. Pero hay temas también, y siguiendo los comentarios de Alex, que me parecen muy puntuales, sobre todo las partes del presupuesto, y es que puede ser una buena medida para llenar las arcas del Estado y poder responder a la crisis económica o la debilidad económica que tenemos a raíz de la pandemia. No obstante eso, hay que ver qué otros resultados o efectos pueden tener esta medida. El hecho de que no tenemos una parte del dinero que reciben los partidos que no viene del Estado, sino que puede venir de donaciones, esta reducción significativa puede provocar que en otros partidos pueda entrar dinero oscuro o dinero que no sea como tal legítimo. Entonces es importante que el Congreso de la República también observe esto de que si aprobamos un presupuesto y se reduzca a un 50% las contribuciones del Estado a los partidos, debe crearse algún tipo de mecanismo adicional para proteger, ¿no?, a los partidos y evitar incentivos de dinero oscuro que vaya a los partidos políticos. Ese es un tema Estamos importante. hablando de casi 600 millones de pesos, Sí. la reducción de un 50%, porque creo que para un año no electoral, el presupuesto para los partidos es de alrededor de 1.200 millones de pesos. Es mucho dinero, porque además los partidos políticos pueden financiarse a través de contribuciones privadas, que a veces no tienen que registrarse necesariamente. Yo creo que ahí la Junta Central Electoral y la ley debería ser más estricta, porque cada peso que ingresa a un partido político tiene que tener bien definida de dónde procede, para evitar precisamente que el dinero sucio, el lavado de dinero, encuentre, bueno, el dinero sucio encuentre una buena lavandería en la actividad política electoral. No, y no solo eso, don Miguel, también hay un tema de que creo que el presidente de la República, atendiendo el problema económico que existe y proponer esa medida, creo que es una magnífica oportunidad para plantearse un régimen de financiamiento político mucho más fuerte. Yo admito que yo soy de una postura que dice que todo financiamiento debe venir como tal del Estado para evitar el mal uso del dinero y evitar el lavado de dinero o dinero de procedencia no declaradas, ¿no? Y creo que esto puede ser una magnífica oportunidad, como usted dice, para poder fortalecer esa parte. No sé si Alex opina similar, ¿no? Yo quiero complementar alguna Yo lo que idea. creo, perdona, señor Jiménez, yo lo que creo incluso, no estoy muy seguro, pero tengo entendido que las contribuciones, que las, bueno, que las contribuciones privadas, las transparentes, las que se conocen y se registran, están exentas del pago de impuestos internos, lo cual a mí me parece que es una barbaridad. No deberían ser consideradas como un gasto de las empresas, sino pura y simplemente como una contribución. Mira, Miguel. No sé si están de acuerdo conmigo, pero a mí me parece que esa es una falla terrible. Y además yo creo que si debemos fortalecer la actividad política, especialmente electoral, la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral deberían ser mucho más estrictas en la supervisión de la procedencia y el uso del dinero por parte de los partidos en la campaña política. Bueno, en el caso del PLD, no sé si tú recuerdas que hace poco llamaron a Temístocles Montaj a la Procuraduría para preguntarle sobre el manejo y la resistencia a una auditoría que quería la Cámara de Cuentas de los fondos del 2012 al 2016. Y Temístocles Montaj utilizó esa visita a la Procuraduría saliendo para atacar al doctor Leonel Fernández, que era el presidente del PLD en ese momento, y le atribuyó la supuesta resistencia al doctor Fernández para que no auditaran esos fondos. Yo estoy de acuerdo contigo, Miguel, de que hay que endurecer los requisitos para entregar esos fondos, porque si aquí a una MIPYME le ponen a buscar 89,000 papeles y 1,000 vírgenes más para pagarle 2 pesos en el Estado, esa entrega de todos esos millones de pesos debe tener una transparencia total. Creo yo. Yo creo que hay un método para que el Estado dominicano pueda recuperar parte del dinero que invierte los partidos o que le dona o que le cede a los partidos políticos del presupuesto nacional. Por ejemplo, en algunos países tengo yo entendido que el dinero, en países donde se registra con transparencia el dinero que llega a los partidos políticos, que el dinero que se colectó por diferentes vías, incluso por la vía del Estado, en aquellos países donde existe financiamiento estatal,
que no se gaste en campaña pertenece al Estado dominicano. ¿Entiendes? Así debe ser. Es decir, si un partido político recibe en los fondos del Estado 500 millones de pesos, un ejemplo, y recibe de fuentes privadas 200 y solo gasta 550, el resto debería volver a las arcas del Estado. Yo creo que, porque ¿qué hacen los partidos políticos con eso? Yo he visto de todos los partidos políticos del país, la supuesta rendición de cuentas del uso del dinero electoral. Y eso realmente es un chiste. Es un chiste. En la mayoría de ellos no hay los comprobantes que sustenten la legalidad y la veracidad de ese gasto o de algunos gastos. Desgraciadamente hay que decir que parte de ese dinero se queda en sitios y en lugares donde no debería quedarse. Pero hay algo peligroso ahí, Miguel. Claro. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, que utilicen parte de esos fondos para comprar voluntades políticas y un partido involucrarse en el transfugismo político en un país donde realmente esos fondos deben ser destinados al fortalecimiento de la democracia, a formar la militancia de los partidos, sobre cómo gobernar un país, qué hace un legislador, cuál es el rol de un militante político? Yo creo que realmente a ese punto hay que ponerle mucha atención. Entonces, ¿creen ustedes que, dada la situación que estamos viviendo en particular, se pospondrá para comienzos del año la decisión que tenga que ver con la Cámara de Cuentas, con el Defensor del Pueblo y con las posiciones que aún están pendientes en otros órganos del Estado? ¿O creen ustedes que merece que esa discusión se haga antes de que concluya el año? Muy brevemente, porque tenemos que hacer una pausa. No, siempre es bueno que lo hagan antes, pero creo que por toda la situación que hay ahora mismo y el interés que ha mostrado toda la administración en hacer cambios profundos en la estructura administrativa, no creo que estarían dadas las condiciones para eso, ¿no? Pero hay que desear siempre lo mejor. Señor Jiménez, muy brevemente. Yo creo, Miguel, que eso deben dejarlo para el año que viene ya. Porque mira, hay que poner atención al COVID, hay que definir qué vamos a hacer con el asunto de fase 1, fase 2, hay que definir la regalía pascual de los empleados suspendidos, hay que fajarse a planificar el desembolso del dinero de esas personas que están en esos subsidios sociales y además dejar también que nuestros policías descansen un poquito, los militares y el presidente, que ha estado muy activo visitando los pueblos. Es decir, que eso es mejor que sea después del 6 de enero hacia adelante. Bien, caballeros, gracias por atender mi solicitud de brevedad al final de este primer segmento. Tenemos que hacer una pausa, pero estaremos de vuelta en pocos minutos para continuar con el tema de esta noche, las designaciones pendientes y los pactos que aún están pendientes todavía de concertar en el ambiente político nacional. Regresamos después de la pausa.